Buenos días, iglesia. Bendiciones. Esperando que esta mañana sea una mañana de bendición para ustedes. Dando gracias a Dios porque hasta ahora pues nos ha sostenido y su misericordia, como dice la palabra, es para siempre. Bendigo en esta mañana al pueblo de Venezuela. Bendigo a cada hermano, a cada familia que nos escuchan a través de este medio. Realmente la situación de nuestro país es una situación alarmante, es una situación que rompe todos los esquemas y la comparo como un barco que está haciendo agua. Y la gente ha tenido que saltar por la premura al mar por salvar su vida. Así veo a Venezuela. Veo a Venezuela como ese gran número de personas que están abandonando el barco para lanzarse a una odisea en medio del mar. Y este mar es la humanidad, precisamente. Gente que se está lanzando al mar sin salvavidas, gente que se está lanzando al mar sin la menor esperanza. Gente que está buscando asirse a una tabla de salvación y humanamente no se encuentra. Este es el estado que estamos viviendo actualmente y hemos visto en muchas personas que no encuentran una salida fácil a su situación, porque son diferentes aristas las que hay que considerar. Y hay mucha incidencia desde diferentes flancos. Está el flanco de la finanza, por otra parte la enfermedad que estamos combatiendo, por otro lado la inseguridad, por otro lado los servicios. Y bueno, esto ha traído al pueblo de Venezuela problemas de índole emocional. Ciertamente no es una mentira para cada uno de nosotros que estamos siendo afectados emocionalmente de una manera profunda. Y ahora más que nunca, hoy es cuando se hace necesario tener un encuentro con Dios. Porque la solución no va a venir de mano del hombre. La solución va a venir de la mano de Dios. Y necesitamos encuentros con Dios. Necesitamos tener un encuentro con el Señor. Y esta es la predicación del día de hoy. Encuentros con Dios. Quiero tomar varias lecturas, varios encuentros que ocurrieron en la palabra de Dios de personas como usted y como yo. Quiero leerle en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 5 en adelante. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de la siguiente manera. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en su llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob.
Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y esto es interesante, esto que vemos acá, porque en estos momentos tan precarios necesitamos esa presencia poderosa de Dios. Donde Dios se manifiesta, todo lo que rodea allí es santificado. Dios se revela en un lugar común que se convierte en sagrado debido a su sola presencia. ¿Por qué hace Dios esto? Bueno, Dios siempre busca un hombre o una mujer para enviarlo, para darle una misión, para darle paz y sosiego, tranquilidad. Después que este hombre oye la voz de Dios y ve esa visión que la zarza ardía pero no se consumía, él estaba impresionado tremendamente. Pero imagínese, cuando él escuchó la voz de Dios, lo primero que le vino fue un temor de mirar a Dios, porque Dios es santo. Nadie mirará a Dios y vivirá, dice la palabra de Dios. Y después que tuvo ese encuentro Moisés con Dios, nunca más volvió a ser el mismo. Él le dice en el versículo 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Y cómo era este hombre? Bueno, este hombre era temeroso. Este hombre estaba huyendo del mismo Faraón. Este hombre se encontraba ya solo, criando ovejas, cuidando las ovejas de su suegro. Y ahora Dios lo llama para entregarle una gran responsabilidad. ¿Sabe que en estos tiempos donde nosotros creemos que no somos nada, que no valemos nada, Dios está buscando a esa gente? Abraham, después de ser un perseguido de Faraón, Dios lo llama y lo unge para ser instrumento de Dios para libertar a su pueblo. Tremendo, tremendo. Este fue un encuentro realmente tremendo que cambió la vida de Moisés. Ya Moisés nunca más volvió a ser igual. Y de allí empezó una relación muy especial con Dios. Y comenzó a mirar Moisés los milagros y prodigios que Dios hacía a través de él y a través de su hermano. Y aunque él era una persona que tenía problemas en el habla, Dios le puso a su hermano para que fuera su voz. O sea que cuando Dios te llama no tienes excusa. Y Dios, recuerda, aun cuando tú te sientas mal, aunque te sientas un fracasado, aunque tú creas que vas a sucumbir, tienes que abrir tu corazón, porque Dios te está buscando para hacerte y convertirte en un instrumento de Él. Otro encuentro, la visión de Isaías. La palabra en hebreo nos dice que Dios nos habla de diferentes maneras. Nos habló en la antigüedad a través de visiones, de sueños, como las que vamos a ver ahora, visiones. Pero ahora en este tiempo nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Y bueno, vamos a ver cómo habló Dios a través de las visiones a algunos profetas de Dios. Vamos a ver la visión de Isaías. Isaías capítulo 6, versículos 5 al 9. Vamos a leer desde el 4. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo
hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Tremenda esta visión. Isaías se sentía que iba a morir porque era una persona con pasiones, como la de Elías. Era un hombre inmundo de labios también, y habitaba en medio de un pueblo de labios inmundos, o sea, gente que no estaban correctamente en una relación con Dios. Sin embargo, Dios le permite en esta visión ver al Rey, a Jehová de los ejércitos. Y no solamente eso, sino que Dios toma en esta visión, envía a sus serafines, a sus ángeles, y con un carbón encendido del mismo altar, ¿verdad?, toca la boca de este hombre y dice, toca los labios y dice: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Saben que allá, como les dije en los versículos anteriores, lo que toca a Dios lo santifica? Bueno, acá tocó a este hombre y su culpa le fue perdonada y su pecado fue limpio, limpió su pecado y le dio nuevas fuerzas, porque cuando escuchó la voz del Señor que decía: ¿quién enviaré y quién irá por nosotros?, él mismo respondió, el mismo Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí. Fue empoderado de parte de Dios para hacer lo que correspondía. Veamos la visión de Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, versículo 27 al 28. Y vi la apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de semejanza de gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Y me llevó hacia la puerta del norte por delante de la casa y miré. Y aquí la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová y me postré sobre mi rostro. Este último texto corresponde a Ezequiel 44:4. Fíjese que aquí este hombre, Ezequiel, se arrojó, se postró con el rostro a tierra. Y de hecho, eso de arrojarse con el rostro a tierra es la expresión bíblica más común para indicar la sumisión y el abandono de una persona. Concretamente significa caer de rodillas, extender los brazos y tocar el suelo con la frente. Sin duda alguna que esta es la posición del cuerpo adoptada por quien quiere manifestar plena sumisión a la voluntad del que es más grande que él. Es tremendo que cuando la presencia de Dios se hace patente a una persona o a un pueblo, lo primero que viene es temor. Lo primero que viene es como un temor reverente, porque
sabemos quién están allí, quién está allí, quién se está manifestando delante de nosotros. Fíjense que Isaías dijo, ay de mí que soy muerto. Imagínense el nivel de temor que tuvo este hombre. Y Ezequiel se postra, cae de rodillas, extiende sus manos y pega la frente contra la tierra. Veamos a Daniel. La visión de Daniel. Eso está en Daniel, capítulo 10, versículo 4 al 11. En el año tercero de Ciro de Persia fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieran las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en profundo sueño y con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a la palabra que te hablaré y ponte de pie, porque a ti he sido enviado. Fíjese, ante esta visión, Daniel sintió temor, mucho temor, pero la mano del mensajero calmó sus temores. Él perdió el habla de la impresión, pero el toque del mensajero la restauró. Se sentía débil, pero las palabras del mensajero lo fortalecieron. Y acá habla de esta manifestación celestial que se le presentó a él. Algunos dicen que era este mensajero un ángel. Otros eruditos de la palabra dicen que ese era el mismo Señor Jesucristo. Yo creo que sí, que era el mismo Señor Jesucristo. ¿Y qué sucede? Mire, pudiéramos estar pasando por una aflicción muy, pero muy grande. Daniel estaba sufriendo por el pueblo, por su pueblo, y estaba esperando una respuesta de Dios, pero había algo que impedía que eso viniera. Pero sin embargo, el clamor de este hombre fue escuchado en los cielos. Y sabe, Dios nos puede sanar a nosotros cuando estamos heridos. ¿Estás herido? Nos puede dar paz cuando tenemos problemas. ¿Tienes problemas? Yo creo que todos tenemos problemas en estos tiempos tan difíciles. Y nos puede dar fortaleza cuando somos débiles. Así que pidamos a Dios que nos conforte de la manera que lo hizo con Daniel. Dios escuchó a Daniel y envió a nuestro Señor Jesús para que atendiera el llamado. Aquí vemos cómo el temor sobrecogió no solamente a Daniel, porque Daniel era un hombre que tenía una relación con Dios. Y sin embargo lo sobrecogió, porque la presencia de Dios cuando se hace manifiesta, lo primero que viene es que se apodera un gran temor.
Pero, ¿sabe? Dios le permitió ver esa visión a Daniel. Pero los hombres que están con él no pudieron ver. Más bien ellos tuvieron que huir y se escondieron. No vieron la visión, pero sintieron la presencia poderosa de Dios. En el Nuevo Testamento, Saulo de Tarso, quien fue más adelante o más tarde, o a tiempo más tardío, el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 9, versículos 3 al 6, recoge en el camino de Damasco, recoge lo siguiente: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo era un perseguidor de la iglesia. Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia. Perseguía a la iglesia, iba ante las autoridades y pedía cartas para perseguirlo. Pero en esta oportunidad no vio Pablo una visión como los que vieron los otros profetas. Pablo tuvo un encuentro personal con el Cristo resucitado. Y Pablo reconoció a Jesús como Señor, porque le dijo: ¿quién eres, Señor? Reconoció su propio pecado, rindió su vida a Él y decidió obedecerle. ¿Sabes que cuando la presencia de Dios, cuando tenemos un encuentro con Dios, person to person, viene ese temor reverente? Fíjese, Pablo quedó temblando, pero es inequívoco que vamos a reconocer quién está presente allí. Cuando se hace presente el Señor, lo que nos queda es convertirnos. Y la conversión es el resultado de un encuentro personal con Jesús, que nos va a guiar a una vida nueva en relación con Él. Tanto en el Antiguo Testamento, aquellos que tuvieron un encuentro con Dios, que luego se convirtió en una relación con Él, como en el Nuevo Testamento, con Jesús, que tuvieron un encuentro personal con Jesús, ya nunca más volvieron a ser igual. Comenzaron una relación tremenda. Y ese es el caso de Mateo el publicano, que tan solo Jesús, dice la palabra allá en Mateo 9:9, que pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Cuando Dios aparece en tu vida, cuando Dios te llama, no te queda otra cosa que obedecer. Así como este publicano, así como con Zaqueo. Zaqueo era un hombre que quería ver a Jesús, quería conocer a Jesús, pero era una persona pequeña y no hallaba cómo verlo y se montó encima de un sicomoro. Y cuando Jesús venía caminando, miró hacia arriba del árbol y vio a Zaqueo allí. Y mire qué palabra tremenda. Le dice: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Le hizo una invitación. Con Mateo, un publicano, y solamente le dijo: sígueme. Oyó la voz de Dios y obedeció. Y con Zaqueo, un jefe de publicanos, le dice esta palabra: porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Zaqueo? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo
he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Cambios puntuales, cambios poderosos. Ya nunca más aquel que tiene un encuentro con Dios vuelve a ser igual. La palabra en Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuánto anhelamos tener un encuentro personal con el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Algunos decimos que le conocemos, algunos decimos que creemos en Dios, pero no experimentamos ese encuentro con Dios. Créeme que si tú tienes necesidad y le buscas, Él se va a presentar. Si te acercas a Él, Él se va a acercar a ti. Él es el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, que hizo lo visible y lo invisible. Y por Él fueron hechas todas las cosas. Y por Él todas las cosas son sostenidas. ¿Se imagina la vida, el ecosistema, las aguas de los mares, todo el control, no solamente de la Tierra, sino de todos los planetas, están bajo la poderosa mano de Él? Y en estos tiempos difíciles necesitamos tener un encuentro con Dios. Tú necesitas tener un encuentro con Dios. Tú necesitas buscar a Dios, pero primero que todo necesitas sentir esa presencia sobrecogedora que te va a llevar al arrepentimiento. Como Job. Job decía: más de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando tenemos un encuentro con Dios, cuando le vemos, porque cuando le conocemos de oído, no es lo mismo que cuando le vemos. Y necesitamos un encuentro con Dios. Y yo oro y pido a Dios en este momento porque tú tengas un encuentro genuino con Dios, que Dios se manifieste a tu vida y que tú puedas sentir todas estas cosas que sintieron estos grandes hombres. Que podamos arrojarnos y postrarnos con el rostro a tierra. Que podamos extender nuestros brazos y nuestra frente, tocar la tierra. Y entender que el que está es uno más grande que nosotros. El que se presenta es uno más grande que nosotros. Entender que delante de la presencia de Dios somos como muertos. Porque cuando estamos delante de esa santidad nos sentimos inmundos. Inmundos de labios, inmundos de mente, inmundos de acciones. Pero si tenemos ese encuentro, nos va a pasar como Isaías, que es quitar nuestra culpa y limpiar nuestros pecados. Y vamos a tener la fuerza para decirle a Dios: aquí estoy, envíame, heme aquí, envíame. No nos enfoquemos, hermano, en toda esta situación. Enfoquémonos en Dios. Enfoquémonos en aquel que tiene el poder para cambiar. Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Que esa palabra que Dios le dijo a Zaqueo, nosotros podamos recibirla en este día, en esta mañana, y que tú le puedas decir al Señor: aquí estoy, quiero seguirte. Y si he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicado. Que ese temor y ese temblor
nos llegue por esa presencia de Dios y que esa presencia de Dios nos santifique poderosamente. Necesitamos un encuentro con Dios, necesitamos esa presencia con Dios para que pueda activar en nosotros, a través de su poder glorioso, una relación poderosa y grande para servirle. Así que si estás en una situación ahorita fuerte, dale la gloria a Dios y busca ese encuentro. Porque una vez que eso suceda, entonces tu carga va a ser quitada como se le quitó a Daniel. Aunque quedó desfallecido, aunque quedó sin fuerza Daniel, ese varón amado, ese varón que le habló, que nuestro Señor Jesucristo sanó y le dio nueva fuerza a este hombre. Y a cada uno de esos hombres que Dios se le presentó con un propósito. Y que el Señor Jesucristo se te presenta ahora con un propósito, y es cambiar tu vida para que seas un vencedor, para que seas más que vencedor en Cristo Jesús. Así pues, oro para que el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y el Señor de Señores tengan un encuentro contigo, un encuentro genuino que transforme tu vida y te dé la victoria en estos tiempos tan difíciles. Así que le pido a Dios que te bendiga, te guarde, que haga resplandecer tu rostro, que ponga en ti paz, que te levante y que se lleve toda aflicción. Pero es necesario tener un encuentro con Dios. Anhelo que tú tengas ese encuentro. Bendiciones. Aquí te dejo esta reflexión. Que Dios te bendiga y te guarde.